Kamisaraki Puno, soy Lucio Fernández Vaca. Para mí es un orgullo entrevistar al doctor Jesús Antonio Santisteban Palomino, no solamente porque es médico, sino por la persona que es. Cucho, nos conocemos desde hace nuestra temprana edad. Los primeros años de educación que tuviste fueron en el Colegio San Juan. Luego pasaste a la unidad Carlos de Puno. Luego te fuiste a Lima y ahí también estuviste estudiando un año y medio en un colegio que es el Alfonso Ugarte. Luego te regresaste a Puno y estuviste en la ESEP. Seguiste cursos de administración de empresas, en los cuales compartimos carpeta. Luego del ESEP te fuiste a hacer una estadía en Bolivia. Después te fuiste a Lima y estudiaste en la San Marcos, Medicina Humana de San Fernando. El CERU lo hiciste en Camicachi, en Ilave. Luego de Camicachi estuviste haciendo estudios de posgrado en el Hospital Rebagliati, Anatomía Patológica. Luego de eso tuviste una oportunidad de irte a los Estados Unidos, para lo cual pasaste un examen que es difícil de obtenerlo, porque no, si no me equivoco son como 1.400 preguntas que te hacen y no sé si hay muchos peruanos o puneños que han logrado obtener esa posibilidad de irse a estudiar a los Estados Unidos, porque no es nada fácil. Lo conseguiste y te felicito y eso es un orgullo para todos los puneños. Luego estuviste en Maryland y luego de Maryland te fuiste a Finlandia, en el cual estás ejerciendo como reumatólogo. Ejercer medicina general en un país europeo no es nada fácil. ¿Por qué? Porque, te someten a una serie de exámenes y para tener la oportunidad de ejercer como médico, evidentemente, si es un país extranjero en el cual no se habla la lengua, es un poco más difícil. Entonces, tú has tenido que aprender finlandés, una lengua que es muy rara y no tan fácil de aprender, lo cual también te felicito. Tenemos a Alfredo Pacheco Tanaka. Hola, Alfredo. Hola, de vuelta después de unas cuantas semanas que estaba en Puno y me alegra de estar con Antonio entrevistándolo. Hola, Cucho. Hola, ¿cómo estás, Lucio? Muy grato estar esta vez como entrevistado. Bueno, ahora estás ejerciendo como reumatólogo. Entre reumatólogo y traumatólogo, ¿cuál es la diferencia entre reumatólogo y traumatólogo? No, el traumatólogo es una especialidad quirúrgica, o sea, generalmente, digamos, quirúrgica significa que generalmente paran más en sala de operaciones, haciendo, digamos, corrigiendo fracturas y obviamente, digamos, acá en Finlandia. El reumatólogo es un inmunólogo clínico que ve enfermedades de causa inmunológica, generalmente la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, enfermedades del tejido conectivo. Es una especialidad clínica que, o sea, mejor dicho, nosotros no paramos en sala de operaciones, o sea, somos clínicos y, o sea, es otro tipo, digamos, de especialidad. Claro, o sea, pero son casi paralelas. Sí, en algún punto relacionadas, en algún punto relacionadas, pero no necesariamente. Tenemos muy poca interacción entre las especialidades. No. Bueno, solamente para decirte que llegar a eso son bastantes años de estudio. Sí. Y te felicito francamente, Cuchito, porque, o sea, es una especialidad que no es fácil. Ahora, por ejemplo, en Europa, reumatólogos hay pocos. Sí. Y médicos también. Y desgraciadamente, o sea, muchos hospitales en Europa
están en carencia de médicos, y lo peor es que, o sea, no hay el número suficiente de médicos, y los que pueden estar, los extranjeros que llegan a ejercer en Europa tienen que tener un buen nivel. Así es que te felicito. Te doy la palabra para que puedas quizás hablarnos un poco de tu infancia, de tus experiencias escolares, de tus experiencias profesionales. Gracias, Luchito, por la oportunidad, esta vez en calidad de entrevistado. Obviamente yo soy un puneño como cualquiera de los que han caminado entre la Plaza de Armas, el Parque Pino. Yo he estudiado en el Colegio Parroquial San Juan, cuando, digamos, era todavía de la congregación Merino. Yo creo que ha sido un colegio donde me ha dado excelentes profesores. Tengo muchos recuerdos no quisiera nombrarlos porque obviamente puedo omitir alguno, pero no solamente profesores, sino también compañeros, ¿no? O sea, mis compañeros que terminan siendo como mis hermanos de toda la vida, ¿no? Yo cuando terminé la primaria, o sea, siempre por influencia de mi mamá, yo quería ir, digamos, al Guadalupe, a Lima. Entonces, mi mamá, digamos, tiene 2 hermanos que son guadalupanos, los 2 uno es ingeniero de sistemas, que ha sido profesor en la Universidad de La Plata, el otro es ingeniero civil de la UNI. Entonces, yo viajé a Lima para ir al Guadalupe, pero no logré, digamos, entrar al Guadalupe. Entonces me consiguieron una plaza en el Alfonso Ugarte, allá en San Isidro. Cuento esto porque para mí, digamos, el Alfonso Ugarte fue, digamos, lo que me transformó como persona, porque ahí conocí un profesor, que es el profesor León Paitán, que durante un año lo único que hizo en su curso de lengua y literatura es enseñarme a leer. Empecé con Paco Yunque, pasé por Sangama, pasé por Los perros hambrientos de Ciro Alegría y terminé en los comentarios reales del Inca Garcilaso, y incluso el siguiente año leímos parte de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana de Mariátegui. O sea, yo siento que esos 13 años, o sea, yo tenía 13 años, volví a Puno porque me enfermé, me dio fiebre tifoidea, etcétera, etcétera, una historia larga. Pero ese colegio, digamos, me dio a mí, digamos, cualitativamente digamos, una forma de ser totalmente distinta, ¿no? Entonces, cuando yo volví a la gran unidad y ahí a la SECO, considero que esa base, digamos, de la lectura fue, digamos, fundamental en mi formación. Pero, digamos, yo nací, obviamente, mi familia nuclear, mi padre, ¿no? Que mi padre es una persona, siempre fue una persona que se adelantó a su época, una capacidad, digamos, no solamente como persona, sino, digamos, él era un hombre altruista que volcaba su altruismo a través de la gran fraternidad universal, y siempre estaba, digamos, fue alcalde de Puno y siempre estuvo con esa vocación de servir. Y en la Academia Puno formó muchas generaciones y con una profunda vocación. Y mi madre en esa misma línea, ¿no? Que son las partes que quizás, digamos, los que modelaron, configuraron lo que soy yo, y obviamente, ¿no? Pero también mi familia grande, mi tío abuelo David Frisancho, Samuel Frisancho, Ignacio Frisancho, mi primo Óscar Frisancho, mi cuñado Napoleón Chávez, de Cayetano, los 2 Óscar, y mi hermana Friné de la Católica, ejerciendo una profunda influencia en mi formación. O sea, en definitiva, yo creo que yo soy parte de ese entorno familiar que en todo momento discutíamos de todos los aspectos humanísticos, de arte, de poesía y sobre todo de Puno, ¿no? O sea, soy de una familia puneña. Cuando mi papá fue alcalde y le dio el discurso a Velasco, le recitó el poema de Dante Navia, Orgullo Aymara, ¿no? Entonces yo nací en medio, digamos, de ese indigenismo puneño, ese aymarismo, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que, digamos, cuando era adolescente, algo que yo tenía en mente y en convicción era volver a Puno para seguir a Puno, ¿no?
Yo me acuerdo bien de la Academia Puno, porque yo fui un alumno de la Academia Puno. Yo me acuerdo que hice mecanografía y taquigrafía. Y cuando mi mamá me propuso de ir a la Academia Puno, le dije, eso no, yo no voy a hacer pues mecanografía, taquigrafía, esos son para las secretarias. Y yo no soy secretario, yo no, ni voy a hacerlo. Y yo me acuerdo que mi madre me dijo, mira, anda y después hablamos. Cuando termines, cuando saques tu diploma de taquigrafía, de mecanografía, hablamos. Y no hay discusión posible, vas. Fui, terminé, tengo mi diploma de la Academia Puno. Estoy orgulloso de tener ese, porque me ayudó bastante. En mecanografía, todo eso me ayudó bastante después para los estudios. Y taquigrafía también, pero bueno, la taquigrafía no la practiqué. Pero, o sea, gracias a tus padres, Cucho, tuve ¿cómo te puedo decir? Esa ayuda suplementaria para hacerlo, o sea, y siempre lo recuerdo con cariño. Sí, qué bien, Luchito, que realmente siempre, digamos, mi madre vive en Lima, siempre tenemos tantas rememoranzas de todos los que pasaron por la academia y realmente los tenemos a todos en el corazón. Alfredo, quizás quieres decir algo. Sí. Que a veces es difícil cuando los padres te dan y te dejan listón alto, ¿no? O sea, como fue tu papá, todo lo activo que es, ¿no? A veces los hijos nos quedamos en eso, ¿no? De que nos dejó el listón alto y para eso tratar de superarlo, ¿no? Sí, a veces está para bien o para mal, no sé, pero eso queda, ¿no? De que poder ser mejor que los papás. Claro. Y eso es muy importante, ¿no? Sí. Entonces, y eso es lo que a nosotros también nos hace trabajar, ¿no? Es nuestra luz, ¿no? Nuestros objetivos nos que dieron los padres, y esto es muy importante. También ustedes tienen varios colegios, ¿no? En Lima, en Puno. Quisiera hablar un poquito de San Juan, ¿no? Porque cuando estudiamos en San Juan fue una educación diferente, ¿no? Que ahí realmente nos enseñaron a intervenir en las clases, ¿no? Que cuando yo estaba en otros sitios, fui a Arequipa, en otros sitios también, no había, ¿no? Los alumnos no hablaban, ¿no? En cambio, nosotros sí nos enseñaban, porque cuando hacía una pregunta nos ponían nota, ¿no? Por hacer las preguntas, ¿no? Y por responder. Entonces, todos nos acostumbraron a preguntar, ¿no? Y eso me parece que ha sido muy interesante, que he visto en pocos sitios, y eso nos ha servido bastante, al menos a mí me sirvió bastante, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo cuando era niño en San Juan, el primer día de clases tenía una pirámide de libros editados en Puerto Rico, en Miami, ¿no? Que eran libros en español, pero digamos que los padres merinos nos daban. Y ahí estaba la matemática moderna, ¿no? Y nosotros teníamos el profesor García, que era educación física, nos hacía practicar béisbol, ¿no? O sea, hablábamos inglés, teníamos las madres, la madre Kitty, la madre Andrea, y bueno, y cuando íbamos a la biblioteca teníamos un montón de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y generalmente nosotros agarrábamos, nos encantaban los libros de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en San Juan habían cosas que, digamos, era, digamos, un colegio mixto y ahí teníamos compañeras, era una cosa bien interesante, ¿no? O sea, que nos marcó obviamente en lo positivo para todo, ¿no? Pero bueno, o sea, ya con lo que Lucio me ha pedido es, digamos, yo cuando termino, cuando paso a la ESSER es mi alma mater. Muchas veces en los programas anteriores yo he hablado sobre eso, la ESSER es mi alma mater. ¿Por qué? Porque la ESSER fue la que me dio la capacidad crítica global, ¿no? O sea, era como una pequeña universidad porque no usábamos uniforme y teníamos una serie de metodologías educativas que no eran de la escuela tradicional, no era el sentarse, oír, memorizar y repetir, sino era, digamos, la dinámica de grupos, el Phillips 6-6, digamos, los simposios y el análisis crítico de la lectura, resumen y comentario en lengua y literatura, y teníamos los mejores profesores de Puno, ¿no? Eso lo hemos hablado en muchas oportunidades. Alex Manrique, Cátulo eran nuestros profesores, Walter Tapia, la señora Betty,
Benedetti, Tulio Trigo, o sea, mejor dicho, no los nombro a todos porque voy a omitir, ¿no? O sea, voy a omitir algunos, son brillantes, ¿no? Entonces la ESSEC, digamos, fue la que, digamos, es mi alma mater, siempre lo he dicho, a pesar que luego estudié en San Fernando, que ahora voy a hablar de San Fernando, pero la ESSEC fue, digamos, la que me marcó también, fue otra de las instituciones. La ESSEC fue para nosotros, que somos la primera promoción, fue un instrumento que nos ha formado. Mira, sí. Ahora con la experiencia que tengo de haber estudiado en países diferentes, la comparo con una mezcla de la educación americana, porque hacíamos trabajos de teatro, cosas así, europea, como se hace, por ejemplo, en Inglaterra, en los colegios y todo eso que te hacen intervenir. Y, o sea, es una intervención más directa. Francesa, porque, o sea, teníamos que leer libros y todo eso. Yo me acuerdo que juntos en la ESSEC estuvimos en el área de teatro. Sí. Y una vez, o sea, hicimos una novela de Jean-Paul Sartre, Léon Grenage. Sí. Y tú estabas ahí, yo me acuerdo bien, tú hacías el oficio de policía. Sí. Y yo era el embajador de Francia. Sí. ¿Cómo es la vida, no? Sí, no, era impresionante. En educación física, en el primer día nos medían el pulso, cuántas pulsaciones teníamos por minuto, y luego nos hacían hacer circuntraining. Y el examen de salida es contando los pulsos que tenían que ser menores, o sea, era, digamos, aeróbicos, era brillante la señora Chopi, el profesor García eran brillantes profesores, ¿no? En cada área, no solamente, digamos... En todas las áreas. En todas las áreas era brillante. Bueno, yo terminé la ESSEC y me demoré para entrar a la universidad, porque medicina era altamente demandado. Hice un año en Bolivia, o sea, Bolivia también fue, digamos, una etapa interesante en mi vida. Ahí en Bolivia no había examen de ingreso, se llamaban los cursos vestibulares de medicina en la facultad ahí en Miraflores, en La Paz. En la Saavedra, ¿no? Ahí quedaba la facultad de medicina. Fue interesante porque obviamente yo creo que no solamente en lo médico, sino también en lo político, porque ahí me di cuenta que ahí conocí Bolivia en todos sus aspectos políticos, ¿no? En ese entonces era el gobierno de Lidia Game, se estaba construyendo el Frente de Defensa de la Democracia, García Mesa, que era, digamos, el jefe de las Fuerzas Armadas, amenazaba con dar golpe. Y bueno, ahí conocí a Marcelo Santa Cruz, conocí a Simón Reyes y tuve la oportunidad de estar en contacto, conversar, porque vivíamos en la misma casa con Edgar Ramírez, que le llamaban el Huracán, que fue el que creó, digamos, el archivo de la Comibol, de la Corporación Minera de Bolivia, ¿no? Y tuve la oportunidad de discutir con él de política cuando hubo el golpe militar y cerraron la universidad durante horas, hasta amanecernos de política. Entonces pude conocer incluso a soldados que habían estado en Valle Grande, digamos, que lo habían visto al Che Guevara, etcétera, etcétera. O sea, ese año en Bolivia me permitió conocer, digamos, Bolivia no solamente físicamente, sino, digamos, Franz Tamayo, todo lo que, digamos, Alcides Arguedas y todo lo que, digamos, es la bolivianidad. Entonces, eso marcó para mí, digamos, posteriormente el hecho de que considero que soy un bolivianófilo, me encanta, digamos, he seguido la situación de Bolivia durante décadas, ¿no? Luego me fui a Lima y... Perdón. Sí. ¿Qué es lo que decían en ese tiempo del Che Guevara? No, el Che Guevara siempre fue considerado como un infantilista de izquierda, ¿no? O sea, cuando el Che Guevara le pidió... le pidió ayuda al Partido Comunista Boliviano, le denegó porque el foquismo, digamos, era parte, digamos, de un capricho infantilista, ¿no? O sea,
o sea, no tenía ningún grado de viabilidad, y el Che Guevara es eso, representa dentro de la izquierda, o sea, generalmente es un mártir para muchos, pero como político es un político fracasado que ni en Cuba, digamos, como ministro ha funcionado, y era, digamos, yo creo que era en algún momento hasta los propios cubanos lo aborrecieron, ¿no? Yo creo que el Che Guevara es una figura muy controvertida, ¿no? Entonces, cuando hubo el golpe militar, me vuelvo al Perú, voy a San Marcos, postulo a San Marcos, ingreso a San Fernando, que es la Facultad de Medicina, y eso, digamos, me da la experiencia de conocer a los niños a los mejores alumnos de muchos de los colegios del Perú, ¿no? O sea, chicos totalmente brillantes, ¿no? O sea, y no solamente eso, sino que yo pienso que en San Fernando yo he tenido profesores que han sido sabios, ¿no? Por ejemplo, Chessman, Ruiz Chávez, Batilana, o sea, gente que, por ejemplo, en San Fernando había una discusión sobre Batilana con Ruiz Chávez, cuál era más inteligente, el hígado o el riñón, ¿no? Era una polémica brutal, filosófica. San Fernando tenía sabios que me adentraron en la epistemología del diagnóstico médico, donde en ese entonces, cuando no había todavía la informática, no era, digamos, tan predominante como hoy en día. Hablamos sobre los algoritmos del diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, la parte, digamos, epistemológica a nivel médico. Y yo creo que San Fernando me dio no solamente la oportunidad de conocer gente brillante, sino que también, digamos, creo que dentro de la medicina peruana, San Fernando junto con Cayetano son, digamos, los grandes referentes, y yo tuve la suerte de beneficiarme de eso. Entonces yo, cuando fui, digamos, estudiante de pregrado, absorbí, digamos, escuelas semiológicas como la del Hospital 2 de Mayo, que es un hospital de pobres, pero donde, digamos, representa toda una gama de enfermedades que hay en la costa sierra del Perú. He visto lepras, he visto leishmaniasis, enfermedades así tropicales de la Amazonía, como también cistidatídico, enfermedades de Puno, del altiplano, etcétera, pero también toda la gama de enfermedades que incluso en los libros de medicina, que están ahí en los libros de medicina, pero realmente brillante. O sea, mi experiencia en San Fernando en términos clínicos y de investigación fue, digamos, una experiencia inolvidable, ¿no? O sea, fue, digamos, otro de mis almas mater. San Fernando está considerado como una de las facultades de medicina que están en ese tiempo. Eran una de las mejores de América Latina. No hablo solamente del Perú. O sea, se considera, después del Cayetano Heredia, era la San Marcos. Y ingresar a la San Marcos no era nada fácil. A la Cayetano igual. O sea, claro. O sea, antes de que Cayetano es una especie de, digamos, un cisma de San Marcos, ¿no? O sea, es por cuestión, digamos, a raíz de lo que es, digamos, la ley universitaria, la autonomía universitaria, la lucha ideológica que hubo en los 60s. Todos los profesores de San Fernando renunciaron y formaron, digamos, Cayetano, ¿no? O sea, Arias Estela, Uriel García, Subauste, toda una gama de profesores. Eran profesores de San Marcos, ¿no? Pero en San Marcos la mística, digamos, era tan grande que se volvió a reorganizar y surgió una nueva hornada de sanmarquinos, de profesores brillantes, tan brillantes como los de Cayetano, y yo he podido dar fe de eso porque yo he rotado en ambos. O sea, yo he rotado en el 1 Segunda junto con Subauste en el Hospital Loaiza, y yo creo que Chessman, Batilana, Ruiz Chávez eran del mismo nivel, ¿no? Claro. Entonces, en lo que Cayetano sí tiene mucho más fuerte, y en eso, digamos, hay que decir, es Cayetano tiene más líneas de investigación en términos cualitativos, no cuantitativos, porque San Marcos tiene institutos de investigación
como el de clínicas o el Instituto de Bioquímica, que tienen masivamente también líneas de investigación, ¿no? Entonces, luego de eso, cuando terminé, digamos, me gradué de médico, decidí ir a hacer mi servicio rural a Camicachi, a Ilave. Y ahí en Camicachi, Ilave, digamos, fue, digamos, una experiencia realmente brillante, ¿no? Porque yo pienso de que no solamente porque la experiencia rural, el trabajo de campo es distinto, sino porque conocí el Perú profundo, el Puno profundo, ¿no? O sea, yo en Camicachi traté de organizar un seguro médico campesino y ahí vi el desfase que hay entre nuestra mentalidad y la mentalidad de la gente del campo en ese entonces, ¿no? Pero al mismo tiempo me llevó a entender y a conocer el mundo aymara, ¿no? Que no es homogéneo como todo el mundo lo asume, es un mundo muy heterogéneo. Y entre ellos hay bandos, hay, digamos, una serie de rivalidades, etcétera, etcétera. Pero esa experiencia de Ilave fue, digamos, una de las experiencias que me marcó también. Claro, o sea, la experiencia en Puno, sobre todo para ti, seguro que fue una experiencia única en el sentido de que tú siendo puneño y trabajando en un lugar tan cercano geográficamente, tenía una mentalidad, tenía un ámbito que era desconocido para ti. Alfredo, Sí. ¿quiere decir algo? Sí, sí, porque también tú hiciste el Cerún en el 90, ¿no? Sí, sí. Yo también hice el Cerún en el 89, 90, lo hice en Juli. Ah, qué interesante. Sí, sí, también para mí fue bastante, me gustó mucho, aprendí bastante, ¿no? Porque fue en esa época donde estaba la crisis económica, ¿no? Claro. Ahí vemos que la gente podemos decir que tenía dinero porque tenía zapatos, ¿no? Porque la mayoría no tenía zapatos, se nos morían en la puerta del hospital. Porque Sí. no había medicina, o sea, no había ambulancias porque no había dinero para pagar la gasolina para el hospital, ¿no? Ahí tuve oportunidad también de ir a las jornadas de vacunación, ir a las alturas, también también me sorprendió que había bastante gente que se suicidaba, ¿no? Porque se moría la vaquita y era su capital, ¿no? Y se suicidaban, íbamos al campo a hacer las autopsias en el campo, ¿no? Ahí... Sí, sí, o sea, para mí ahí aprendí mucho, eso aprendí de mi profesión y conocer mi tierra, ahí aprendí mucho, me gustó mucho. Y justo, qué casualidad, en esa época éramos vecinos, ¿no? En Ilave Sí, estábamos. yo creo que ese es un tema que ya en otro programa lo voy a hablar, ¿no? Porque es una experiencia, ya que tenemos que hablar sobre, digamos, cómo construir un buen sistema de salud en Puno. Hay muchos aspectos de esa experiencia que, digamos, me han marcado, ¿no? Pero luego cuando terminé, digamos, el servicio rural, me fui a Lima y hice la especialidad de anatomía patológica en el Hospital Rebagliati, ¿no? Lo hice porque cuando en el pregrado yo ya tenía una vocación por la patología, ¿no? O sea, la patología que es una especialidad morfológica donde el patólogo hace autopsias, el patólogo ve especímenes, hace diagnóstico microscópico de cánceres, de células, o sea, citología. Entonces, es una especialidad morfológica. Y quizás esa fue la parte que me atrajo, pero al mismo tiempo me invitó a cambiarme en el futuro, porque a mí siempre me gustaron los pacientes, ¿no? Siempre me gustó el dinamismo digamos, de las especialidades clínicas. Yo entré a patología porque sentí que siendo patólogo tenía más tiempo para leer, para aprobar los exámenes en Estados Unidos, que son muy demandantes, ¿no? Entonces, siendo patólogo no iba a hacer guardias, siendo patólogo iba a tener más capacidad de lectura. Y así fue que yo fui a West Palm Beach en 2 veces para dar, digamos, lo que se llama el United States Medical Licensing Examination, que es un examen para ser médico en los Estados Unidos. Lo aprobé, o sea, examen, especialidades básicas, especialidades clínicas, y donde lo que me retrasó fue en el inglés, ¿no? Porque el inglés yo tenía que aprobar el TOEFL, que es un examen de inglés,
y sacar 550 puntos. Y bueno, yo desde que fui a Miami yo tenía un inglés malísimo, ¿no? O sea, realmente, y ese es o sea, mejor dicho, yo leía fluido el inglés, pero tenía un mote y nadie me entendía mi inglés cuando fui la primera vez a Miami, ¿no? Entonces, ese proceso, digamos, de aprobar el TOEFL fue el que primero estuve en Whitman Walker, que es una clínica donde hice protocolos de SIDA, y luego fui a Howard Hospital en Washington, de la Universidad de Howard. Estuve ahí también, una pasantía. Pero luego me fui a Finlandia porque mi hermana Ruth, mi hermana me ayudó, mi hermana menor, que es abogado, es consultora internacional, ella afincada en Finlandia, ella fue la que me ayudó para probar en Finlandia, y lo hice a través de una maestría en mejora de la calidad de salud primero, y luego pasé, digamos, a ser un investigador del Instituto de Biomédico de la Universidad de Helsinki, y yo aproveché mi condición de patólogo para hacer estudios de morfometría de vasos sanguíneos de animales, ¿no? Bueno, estoy hablando mucho, Luchito. No, está bien. Está bien, es interesante lo que estás diciéndonos, porque, o sea, mira, para ejercer en Finlandia y no como médico generalista, no es nada fácil, Cuchito. Así es que tú, con tu experiencia, con todo lo que tu experiencia que has tenido en los Estados Unidos, en Ilave, en el Cusco, en Lima, todo eso te ha servido para poder llegar a donde estás ahora. Ahora, sí. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de tu especialidad de ahora de reumatólogo? Porque sea reumatólogo, sí. Mira, acá en Europa no es una especialidad que es donde hay muchos reumatólogos. O sea, sí. Ahora, por ejemplo, en Francia, para consultar a un reumatólogo tienes que hacer cola, y tarda a veces bastante tiempo para poder tener una cita. No, claro. O sea, en Finlandia, a diferencia del Perú, tú tienes que hacer primero una especialidad de medicina interna, que es 6 años. Yo he hecho una especialidad de medicina interna, es como ver el bosque, ¿no? O sea, la medicina interna es una especialidad holística clínica donde fundamentalmente es cardiología, infectología, endocrinología. Eres un todista primero, y luego tienes que hacer la subespecialidad de 3 años de reumatología, ¿no? O sea, no es como en el Perú, que tú puedes ser reumatólogo de frente con 3 años de especialización, ¿no? Entonces, todos los que somos reumatólogos, acá la gran mayoría somos internistas. Entonces, si un paciente tiene osteoporosis, no lo vamos a mandar a un internista, sino nosotros resolvemos los problemas. Si tiene un problema cardíaco y al mismo tiempo es un paciente reumatológico, tenemos la capacidad, digamos, y eso ahorra digamos, la capacidad de tomar decisiones, ¿no? O sea, la eficiencia se ve, digamos, en el hecho de que vemos el bosque, vemos cada uno de los árboles y tenemos tecnología. La práctica está digitalizada, no solamente, digamos, accedemos a todo un archivo de información de la historia clínica, sino imágenes, electrocardiogramas, fotos, ¿no? Sobre, por ejemplo, si ha tenido un rash, digamos, ha tenido cambios en la piel, entonces tenemos las fotos pasadas y podemos ver cómo es la evolución clínica. Entonces, todo lo tenemos en una computadora. Pero Para la lengua en Finlandia, sí. ¿En cuánto tiempo podrías aprender el finlandés? Porque es una lengua que es un poco difícil. Es una lengua muy difícil porque no es un idioma indoeuropeo, ¿no? Como es junto con el vasco, junto con el estonio y el húngaro, es un idioma que no tiene raíces ni griegas ni latinas, ¿no? Entonces, cuando tú lees el finés, no vas a entender nada. Tú, cuando lees un poco incluso del alemán, ¿no? Te puedes encontrar algunas palabras que más o menos te pueden sugerir de cuál es el tema que están hablando, ¿no?
En el caso del finés, digamos, y respondiendo a tu pregunta, yo, digamos, me incorporé más o menos 2 años después de porque yo estuve primero como investigador y luego empecé primero como amanuense, o sea, yo creo que 3 años. Yo ya, digamos, empecé a ser médico general, aprobé los exámenes de medicina en finés, ¿no? Pero eso no significa, cuando 3 años, que era una persona, digamos, 100% fluida, ¿no? Era una persona fluida, obviamente, que tenía, digamos, capacidad de interaccionar en el ejercicio de mi profesión, al comienzo supervisado, o sea, me dieron una licencia supervisada y luego ya una licencia definitiva, ¿no? O sea, yo aprobé también en Finlandia 3 exámenes, claro, diferente al de los Estados Unidos, pero ya, digamos, con el tiempo me he ido consolidando el idioma. Yo creo que nunca dejo, digamos, siempre tengo un mote, o sea, yo creo de que tengo un mote, no es, digamos, el hecho de que yo lo hablo fluido, obviamente, pero tengo mi mote, digamos, que nunca lo voy a poder corregir. Tendría que quizás en el futuro, cuando haya, digamos, prótesis de cerebro, voy a implantarme un lóbulo ahí y Sí, quizás voy a hablarlo. Pero eso es normal, o sea, si no es tu lengua materna. Claro. Entonces el acento, todo eso se queda. Claro, claro. Pero eso lo tenemos todos. O sea, cuando hemos aprendido una lengua a una edad ya no diría avanzada, pero o sea, cuando no es una lengua materna o cuando no es una lengua infantil, el acento, todo eso se te queda. A veces lo puedes perder, pero tienes que tener muy buen oído. Sí, Pero a mí lo que me sorprende, o sea, es el hecho de que el aprender, por ejemplo, el finlandés no es nada fácil, como tú lo dices, o sea, no se parece al inglés, no se parece no tiene raíces griegas, no tiene raíces latinas. Las veces que he estado en Finlandia, para mí, yo no comprendía nada. O sea, normalmente yo escucho una lengua y te puedo detectar más o menos si es el sueco, el danés y el finlandés, o sea, tiene un sonido mismo bien particular. Sí. O sea, se puede escuchar, pero no es una lengua fácil. Alfredito, ¿quieres intervenir? Tu micrófono, Alfredo. En los países nórdicos la mayoría de las personas son políglotas, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, más o menos, ¿cuántos idiomas hablan una persona normal allá? Hablemos de los jóvenes, por ejemplo, un joven aprende, casi todos los jóvenes saben básicamente 3, ¿no? O sea, 3 elementales, que es el finés, el sueco, que es el segundo idioma oficial, y el inglés, ¿no? Y ahí generalmente le aumentan uno más, ¿no? Que es, digamos, ya que lo llevan en la secundaria, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, ¿cuál es el idioma más? El español está de moda, pero durante mucho tiempo ha sido el alemán, digamos, el que era el cuarto, pero también puede ser cualquiera hoy en día, ¿no? O sea, hay mucha gente que habla francés, sí, son políglotas, o sea, los jóvenes, ¿no? Los viejos hablan generalmente la parte del finés, el inglés y no necesariamente el sueco. Sí. Y empiezan a estudiar desde niños, empiezan con los 3 idiomas, ¿cómo empiezan a estudiar? No. Generalmente generalmente empiezan con el finés, básicamente reforzar el finés. Ya, digamos, cuando tienen más o menos 10 años empiezan con el sueco y el inglés. Pero obviamente ellos paralelamente a través de la televisión, porque tú sabes, Alfredo, que al igual que lo que estuvimos hablando anteriormente, los textos, o sea, los programas son en idioma original, ¿no? Y le ponen, digamos, textos en finés, traducciones, o sea, no hay ese doblaje que hay en el Perú, ¿no? Entonces, paralelamente yo me doy cuenta que los niños ya van aprendiendo inglés desde más temprano, ¿no? Pero oficialmente lo aparecen a finales de la primaria.
La educación en Finlandia está considerada como una de las mejores del mundo. Sí. Y, o sea, sí, te escucho. No, ¿qué te digo? Es interesante, pero el gremio de profesores finlandeses que son los más conservadores de Europa, son los más conservadores. Y lo que más inciden es en la lectura, en la capacidad de lectura y de entendimiento, ¿no? Son muy tradicionales, rigurosos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo diferencia de otros países que digamos que la escuela, digamos, igualitaria, alternativa, la escuela, digamos, donde la paso bien, ¿no? Pero aprendo a medias, ¿no? Pero bueno, es otro tema muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando, o sea, hubo un congreso de educación en el cual mi esposa participó. Había una serie de alumnos, todos ellos muy bien rubios, y mi esposa pregunta, ¿y ellos son finlandeses? Y la persona que animaba esa salida para el congreso, en el cual estaba participando, le dice, no, ellos son rusos. O sea, eran bien rubios, pero eran rusos. O sea, sí. El finlandés no es prácticamente rubio. Más rubio es los rusos que, o sea, venían por ahí, o sea, que se inmigraron a Finlandia. ¿Es así? No necesariamente, ¿no? Porque, o sea, mejor dicho, los rusos son muy... Yo que estuve ahora a raíz de lo que Perú se clasificó al Mundial, y tú te puedes dar cuenta que es un país continente con muchas razas, ¿no? Incluso claro. Muchos asiáticos, etcétera. Por ejemplo, los georgianos son así oscuros, ¿no? Son morenos, etcétera, ¿no? Y los de, vamos a decir, la parte europea de Rusia, donde está, digamos, San Petersburgo, son así como Putin, así de ese tipo. Algunos tienen rasgos, obviamente, vamos a decirle, mongólicos, o sea, tienen los ojos rasgados, ¿no? Pero yo pienso que en términos estadísticos los finlandeses son más claros que los rusos. Pero, o sea, los rusos que inmigraron, o sea, son la parte que está cerca de la frontera con Finlandia. Y a ellos los he visto. Y, o sea, sí, claro. Podría ser. Pero sí. Claro que, o sea, por ejemplo, los de Siberia, todo eso son mucho más diferentes. O sea, Rusia es un patchwork de razas. Claro, es cierto. Tienes de todo. Sí. Como por ejemplo, la China, uno piensa que todos los chinos son los con los ojos bien arraigados y todo eso, lo cual, si tú vas, por ejemplo, al oeste de la China, vas a encontrar los uigur. Los uigur son de ojos claros, de origen turco. O sea, pero eso es solamente una nota. Cuchito, quisiera saber si podemos hablar un poco de la parte política. Yo te conocí en Puno por la parte política cuando tú todavía eras un admirador, puedo decirlo así, de la APRA, de todo ello. Cuéntame un poco de tu parte política. Sí, o sea, yo desde los 13 años tuve mucha vocación, digamos, por leer política, y yo leí muchos libros, como todo puneño, digamos, fui, digamos, influenciado por corrientes marxistas, ¿no? Yo me acuerdo, leía desde Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana de Marx, La Sagrada Familia, el Anti-Düring, Qué hacer de Lenin. Tenía una lectura brutal, ¿no? Entonces, encontré un libro en mi casa que es, digamos, Espacio-Tiempo Histórico, que era, digamos, un libro que me impresionó, que rompía con el determinismo histórico que postulaba el marxismo, y eso fue lo que me ayudó a entender mejor lo que yo consideraba que era el Perú. Entonces me hice aprista, no fue por, digamos, por herencia familiar ni nada por el estilo. Fueron mis convicciones, digamos, de búsqueda metodológica en ese entonces, ¿no?
Entonces, cuando tenía 18 años, estuve en Lima, yo era de los que lo iba a visitar allá de la Torre, había Mercedes junto con Jorge Luis Delgado. Iba a la Asamblea Constituyente y hablaba con Ramiro Prialé, hablaba con Alan García, que era secretario de organización, ¿no? O sea, 18 años, iba a los balcones de la Asamblea Constituyente, veía todas, digamos, las discusiones, era, digamos, una experiencia muy interesante esa edad, ¿no? Y cuando fui a Bolivia, como te dije, conocí gente en el lado del Partido Comunista Boliviano, de gente, mineros de Guanuni, del siglo XX, etcétera, porque yo vivía en una pensión que la señora Elvira Cuellar, una excelente persona, era miembro del Partido Comunista, entonces ahí venían los camaradas, ¿no? Entonces, fue enriquecedor en medio de esa formación, pero yo, digamos, dejé la política cuando entré a medicina, ¿no? O sea, yo ahí me di cuenta que mi trinchera no era, digamos, la política, mi trinchera era estudiar medicina. Claro, pero yo me acuerdo de que, o sea, donde Hernando Barra, estabas estudiando medicina todavía, estabas en la San Marcos y, o sea, cuando a veces yo iba a visitarlo a Hernando, te veía ahí. No, Hernando Barra ha sido, digamos, un referente realmente brillante, ¿no? Porque él, digamos, no solamente por ser aprista, sino él era, digamos, un hombre que se adelantó a su época en todo lo que es la cultura, digamos, de emprendimiento empresarial, ¿no? Y él fue el que le dio a Jorge Luis Delgado una serie de criterios, elementos que él ha aplicado posteriormente, ¿no? En hotelería, etcétera, etcétera, ¿no? Hernando Barra era una persona, digamos, que se adelantó a su época, ¿no? Él fue el que, como era un intelectual que nos hacía leer a Germán Hesse, Narciso y Golmundo, Bajo la Rueda, era el que nos vinculaba con una serie de mundos. Yo conocía muchos de los mejores libros de la literatura latinoamericana a través de Hernando Barra. Claro. Entonces, pero como te digo, yo cuando estaba en medicina podría ser una persona pasiva políticamente, sentido simpatizante, pero ya, digamos, mi militancia se fue apagando, ¿no? O sea, esa militancia que la tuve cuando estaba en Puno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú pertenecías a un grupo de... Yo era de la Juventud Aprista. Claro. Juventud Aprista, claro. En algún momento fui en Puno secretario general de la Juventud Aprista. Ah, sí. Entonces, claro, y luego Jorge Luis Delgado fue el que me sucedió, ¿no? Entonces, eran esas épocas obviamente altamente ideologizadas y donde obviamente me encantaba, como hasta ahora me encanta, es polemizar. Muy formadora esa época, esa temporada políticamente para ti, para las personas que hacían parte de ese grupo. Yo siempre los miraba cuando los observaba, no siempre estábamos de acuerdo con lo que se decía, pero, o sea, sí era, yo estaba atento. Tú en esa época, Alfredo, tú estabas en Puno también. Estamos hablando del 79 que terminé el colegio, ¿no? Sí. Desde del 80. Y fue... El 70 es cuando empezó a entrar el terrorismo y la inflación, ¿no? La crisis económica, ¿no? Claro, o sea, eso fue claro, el 80 fue cuando, digamos, en el Partido Comunista Sendero Luminoso quemó las ánforas, o sea, inició lo que se llama la guerra popular, ¿no? El 80, o sea, cuando eso, después de la Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, sí. Entonces, toda la violencia política fue creciendo, y quizás llegó a su auge cuando hubo la transferencia de Belaúnde a Alan García, ¿no? O sea, lo asesinaron a García Rada, que era el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, fue, digamos, creciendo. Yo en San Fernando, en esa época, yo me replegué, ¿no? O sea, solamente a estudiar, ¿no? Y nuevamente, digamos, afloró mi vocación política
a raíz de la crisis, de la última crisis, ¿no? De Castillo, la crisis de esta última crisis peruana, ¿no? Yo pienso que en el Perú hay mucha gente que ha estado en sus casas, se dedica a sus profesiones, a sus negocios, y realmente, digamos, lo ha considerado la política como algo cochino, ¿no? Entonces, de a pocos hemos ido regalando la institucionalidad, digamos, a gente que busca la ganancia secundaria, o sea, usar la política como un vehículo de enriquecerse, etcétera, o de crear poder político o intereses de grupo, ¿no? Sí, Alfredo. Sí, sí. Bueno, en esa época, mejor muchos de los compañeros, ellos fueron perseguidos por Sendero, ¿no? Estaban en la lista de Sendero. Claro. O sea, bastante mis amigos, ellos estaban en esa época, cuando estaba Sendero, estaban en la lista de Sendero Luminoso, ¿no? Pero por eso mis amigos, o sea, lo que han pasado en esa época es diferente ahora, ¿no? Ellos sí, en esa época sí eran, como ellos me decían, ¿no? En ese tiempo éramos jóvenes, ¿no? No teníamos miedo a nada, pero era muy difícil, ¿no? Entonces, esas mismas personas están tratando a unos de ayudarnos ahora, ¿no? En esta época, ya después de muchos años. Y sabes que Alfredo, algo que es indignante, ¿no? Muchos fueron mártires de la democracia, ¿no? Porque Sendero Luminoso no mataba, no asesinaba a todo miembro de lo que ellos consideraban la democracia burguesa. Eran alcaldes, eran, digamos, gobernadores, jueces, etcétera, etcétera. Y muchos fueron amenazados y siguieron en ese camino. Fueron, digamos, mártires de la democracia. Y lo triste que en el Perú, esa gente, todos esos mártires que digamos, le quitaron a su familia el tener un padre, una madre, etcétera, no lo reivindican. O sea, es increíble cómo la democracia olvida a sus mártires, ¿no? Sí. Cucho, ¿cuál es tu opinión de la política, primero de la ciudad de Puno? No, ¿Qué es lo que pasa? Mira, en rasgos, o sea, en lo que concierne, por ejemplo, a los alcaldes. Tu papá ha sido alcalde de Puno. O sea, en esos tiempos, para llegar a la alcaldía, no necesariamente tenías que ser de izquierda. Al cabo de un tiempo, o sea, en Puno, en la ciudad de Puno, para ser alcalde, casi todos eran de izquierda. ¿Miento? Sí, sí, sí. No, o sea, mira, yo pienso lo siguiente, ¿no? Yo pienso que ha habido una degradación paulatina de la calidad, digamos, de nuestras autoridades, ¿no? Antes había gente tanto de la derecha como de la izquierda, había gente con un decoro, digamos, intelectual, moral, ¿no? O sea, al comienzo, cuando mi papá era alcalde y posteriormente, el alcalde de Puno, la alcaldía tenía un presupuesto muy, muy reducido, donde prácticamente vamos a decirle, un periodo presupuestario, podías pavimentar un par de calles a lo mucho, una plaza, y era para pagar, digamos, vamos a decir, los sueldos básicos, ¿no? Yo creo que nunca en la historia del Perú, porque el Perú ha cambiado y ha cambiado para bien, ¿no? A pesar de que mucha gente dice lo contrario, porque nosotros lo hemos visto y a los que no lo creen, lo único que necesitan es tomar las fotos nada más de cómo era Camicachi en los 60, 70, cómo es Camicachi ahora, cómo era Desaguadero, cómo es Ilave, cómo es Juliaca. O sea, todo eso ha cambiado. Los gobiernos nacionales han recibido ingentes cantidades de dinero y a pesar de eso, digamos, todo lo que es la institucionalidad en términos de generar proyectos que sean coherentes con las necesidades o con las prioridades, ¿cuáles son las prioridades básicas? Saneamiento ambiental, salud, educación, ¿no? Son totalmente discordantes, ¿no? Sí, pero mira, en los años 60 la situación en el Perú no era buena. ¿Por qué? Porque, o sea, la distribución, se puede decir que no era óptima. Claro. Luego, con el problema de Sendero Luminoso, las alcaldías, las carreteras, todo eso no se podían construir porque frenó la economía de una manera terrible. Claro. O sea, yo me acuerdo en los años 70, yo comencé a trabajar joven
en turismo. Yo comencé a ver bastante turista, comencé a ver, esos turistas nos aportaban bastante. Y tenemos la suerte de tener el lago Titicaca y venían para visitar y aportaban. Luego, cuando hubo sendero, se frenó. Lo que está pasando ahora. Y o sea, no se podía tener en ese tiempo el financiamiento necesario para hacer las carreteras, todo ello. Cuando llega Fujimori, yo no soy fujimorista, pero cuando llega Fujimori, comienza a construir carreteras, comienza a construir colegios, escuelas. Yo me acuerdo, siempre decía, yo voy a votar por el presidente que haga la carretera de Puno a Cusco. Ahora nos puede parecer algo completamente banal, completamente una cosa que no es nada importante, pero esas carreteras de Puno, Cusco, Puno, Arequipa, Puno, hacia la frontera nos han ayudado bastante. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en ese tiempo, en los años 80, para hacer un Puno Cusco, pero se demoraba cualquier cantidad de tiempo. Cuando la carretera fue asfaltada, era mucho mejor. Y desgraciadamente, o sea, ahora con todo lo que está pasando en el Perú, con esta política que no se da de una manera clara, pero ahora es incierta, no se avanza. Está frenándose. Y eso me hace recordar al tiempo que decía Alfredo. Te escuchamos, Alfredo. Sí, también hay que recordar de que los alcaldes eran un cargo honorífico, no ganaban sueldo. Claro. Más o menos a las mejores personas, porque no ganaban, era ad honorem. Entonces era un cargo honorífico, o sea, ser alcalde era representar al pueblo, ¿no? Era una persona que representaba, ¿no? Entonces eran señores alcaldes, ¿no? Porque antes eran filtros, en cambio ahora no, ahora ya el estándar de cómo elegir es otro, ¿no? También en ese tiempo pues no tenían tanto dinero los consejos. Claro. ¿No? Entonces era solamente, como dijo Cucho, administrar el dinero que recibían de unos cuantos impuestos, nada más, ¿no? Pero después cuando vino más dinero del gobierno central es cuando empezaron a tener dinero y no sabían qué hacer con dinero. Y también empezaron a haber sueldo para los alcaldes, ¿no? Entonces ya cambió las cosas, ¿no? Entonces era un trabajo ser alcalde. Entonces al tener muchas obras que eran, quizás en monto no sea mucho, pero para poder usar el dinero es más fácil, entonces ya todo el mundo quiere ser alcalde, ¿no? Entonces ya cambió, ¿no? El sistema cambió, ¿qué es un alcalde, no? Y también en esa época me acuerdo en el 95, cuando fui a Perú, cuando recién estaban empezando a entrar dinero a las alcaldías, hablé íbamos a crear un curso para las pequeñas alcaldías, cómo manejar el presupuesto, cómo presentar propuestas, ¿no? Hablamos con IPAE, ya con IPAE iba a ser el curso, era para las alcaldías pequeñas, ¿no? Porque en ese tiempo iban a manejar dinero, pero no sabían cómo hacer, porque tampoco nunca antes sabían tener dinero, ¿no? Pues lamentablemente eso no ocurrió, ¿no? Ese curso, pero estaba mal, eso debieron haber hecho más antes, ¿no? Ya, desde llévate el dinero, cómo usar el dinero, ¿no? Cómo hacer proyectos, ¿no? Entonces ya empezaron a malgastar los fondos y bueno, sigue hasta ahora, ¿no? Así que empezó mal y estamos conscientes de eso. En lo que concierne, por ejemplo, los alcaldes en Puno, en ese tiempo, por ejemplo, la mayor parte de alcaldes, cuando eran más que nada honoríficos, eran del centro o de derecha. No había alcaldes de izquierda. O sea, cuando se comienza a remunerar, cuando se comienza a pagar a los alcaldes, es ahí donde comienzan a aparecer los alcaldes de izquierda. Mire, yo más que nada soy de izquierda, pero o sea, tengo que reconocer las cosas como son. Y ustedes me dirán si estoy equivocado, ¿no? En ese tiempo los alcaldes, si no tenían una profesión aparte, no podían vivir. Yo me acuerdo, por ejemplo, de David Frisancho Pineda. Él era médico.
y, o sea, para verlo en la alcaldía, no necesitabas cita. A veces las citas las hacía en su propio consultorio y tenía que ir de vez en cuando. No sé, no conozco sus horarios, pero en la alcaldía, o sea, el tiempo de estadía no era permanente, pero lo que hacían era más que nada un trabajo benévolo para el pueblo. Claro, claro. De los Andes, por ejemplo. Claro, claro. El periódico que se instaló, que se creó en Puno, Los Andes, y el precio era pues mínimo comparándolo con el Correo, el Expreso y todo eso. Y Cucho, hablando de la región, de la política regional, ¿cuál es tu opinión? Política regional. Yo pienso que es más o menos parecido, ¿no? O sea, la política regional, digamos, ha entrado en un deterioro en el sentido de que hay digamos, hay recursos, pero esos recursos no han sido invertidos de una manera coherente, de acuerdo a una visión de futuro, una agenda de consenso. No existen, digamos, parámetros objetivos para medir resultados y, digamos, yo creo que ha sido malversado en muchos aspectos. Han habido circuitos paralelos. Obviamente no es blanco y negro, siempre se hacen obras, o sea, una gestión se hacen obras, pero es triste, digamos, que en Puno, a lo largo de 20 años, donde ha habido un shock de inversiones, donde ha habido una transferencia del 70%, y que todavía tengamos una serie de territorios donde, digamos, tenemos un pésimo saneamiento ambiental, donde tenemos un alto nivel de contaminación del lago Titicaca, donde tenemos un pésimo sistema de salud y una pésima educación, ¿no? Y los alcaldes se preocupan más por infraestructura, por inaugurar plazas, monumentos y cosas que en mi forma de entender son secundarias, digamos, a lo que es la prioridad digamos, del desarrollo de Puno. Mira, en lo que concierne, por ejemplo, a las alcaldías de la provincia de Puno, del departamento de Puno, se pasaron contratos con no sé quiénes y todas las alcaldías de pueblos, etcétera, se parecían. Yo, por ejemplo, por mi trabajo en ese tiempo, comencé a ver la construcción de la alcaldía de la isla de Taquile, que no es nada conveniente. O sea, esa alcaldía que se hizo era pues de un aspecto arquitectónico que era erróneo. Claro. No se podía construir. Y así fue casi en todos los claro. pueblos. Pero, ahora, sí, disculpa. Ahora, por ejemplo, en lo que me parece que es de la diferencia entre la ciudad de Puno y la región de Puno, yo pienso que hay una diferencia abismal. O sea, los parámetros, por ejemplo, para poder ser elegido jefe de región o cosas por el estilo, son pues mucho más difíciles para uno de la ciudad de Puno ser elegido, es bien difícil. O sea, me parece que, por ejemplo, por la región de Ilave, de Juliaca, si no tienes una organización bien hecha, no puedes llegar a ser, no puedes estar en el gobierno. O sea, claro, pues son movimientos, no son partidos políticos, o sea, no tienen, digamos, una visión de futuro, no tienen, digamos, ese engranaje, digamos, a nivel, digamos, de programas, ¿no? O sea, de proyectos que deberían tenerlo, ¿no? Son movimientos que responden, digamos, a intereses de ciertos sectores que hacen sus lobbies. Entonces, eso es lo que crea un fraccionamiento, digamos, en la política regional, ¿no? Y yo pienso que ahí hay un trabajo enorme. Sí, claro, o sea, la idea justamente es, la idea es crear, digamos, institucionalidad a través es lo que vamos a hacer de acá en el futuro, es un banco de proyectos,
digamos, una plataforma de donde vamos uniendo por lo menos, no para nosotros, sino para las autoridades, para que en coordinación con la academia, o sea, con la universidad y otro tipo de los sectores privados, crear, digamos, identificando las brechas que hay en cada una de los sectores a fin de, digamos, de consolidar empresas de exportación, crear, digamos, corredores donde, digamos, tenga mejores indicadores sociales y económicos. Eso lo vamos a hacer a través de un banco de proyectos, ¿no? Y lo que concierne en la política nacional, ¿cuál es tu opinión? No, yo pienso que la política nacional, digamos, hemos tocado suelo, ¿no? Yo nunca he visto una degradación política como la que ha sucedido en los últimos 5 años, ¿no? O sea, realmente nunca he visto que, por ejemplo, los intelectuales estén detrás de las hordas de la turba, ¿no? Antes los intelectuales eran los que guiaban a las hordas, guiaban a la turba, tenían una visión de futuro, había, digamos, hoy en día ya no hay interlocutores, o sea, es solamente, digamos, no hay interlocutores, y cuando tú conversas con cualquiera de esos interlocutores, tienen un nivel intelectual bajísimo, ¿no? O sea, no tienen una visión de futuro bajísima, tienen... Y es un sesgo brutal de que una serie de pseudociencias acceden a la media, como las ciencias sociales no son ciencias exactas, hay muchos sesgos, es fácil, hay un componente subjetivo en las ciencias sociales, pero ellos acceden como que fueran académicos, ellos son los que dictan agendas, son los que son politicólogos, son los que agendan y tienen un poder fáctico brutal, digamos, en Puno para poder, digamos, definir quién es bueno, quién es malo, quién es democrático, Ellos son los que dan los antecedentes de que quién es puneño, quién no es puneño, quién es democrático, ¿no? Entonces sería lindo que para nivelar la cancha, esa gente que es de la academia, porque no, obviamente hay que medir fuerzas con los que, digamos, se consideran académicos, que sobre la base de la razón fundamenten todo esa narrativa que han construido, distorsionando la historia, modificando todo lo que, digamos, son las prioridades de Puno. Yo pienso que es algo que tenemos que, digamos, combinarlos a una batalla cultural. La parte de, por ejemplo, los medios, la capacidad intelectual que puedan tener, todo eso es importante. Pero para mí lo más importante es lo que quieren hacer por el país. No tienes que preguntarte qué es lo que puede hacer el país por mí, sino qué es lo que puedo hacer yo por el país. Claro. A mi manera de ver, es lo que está pasando actualmente en el Perú. No tenemos políticos que quieran trabajar por el pueblo. La mayor parte de políticos están, ¿qué puedo hacer por mi organización? ¿Qué puedo hacer por mí mismo? No por el pueblo. Si, por ejemplo, tú te pones a pensar en el presidente actual de Ucrania, es una persona que, o sea, es incomprensible cómo llegó al poder. O sea, puede decir que tiene un medio intelectual que es bajo. Él era un cómico, era un humorista. O sea, yo lo he escuchado, o sea, las traducciones de cuando comenzó y cuando estaba haciendo campaña. Yo me decía, pero o sea, nunca va a poder ser presidente de Ucrania. Ahora cuando lo veo, todo lo que hace, todo lo que trabaja, todo el empeño que le da para poder obtener la libertad de Ucrania, lo admiro. Entonces no es el medio, la capacidad intelectual que pueda tener. No, o sea, no es la capacidad. La capacidad. Perdóname, Luchito, mira, es como en el fútbol, ¿no? O sea, tú para llegar a la selección peruana tienes que jugar en la liga menor, ¿no? El perfil de un político ideal es el de una persona que tiene la capacidad de negociar, una persona que tiene capacidad de una visión de futuro. La capacidad de negociar tú lo haces jugando en la liga menor primero, siendo un gobernador, un
teniente alcalde, o sea, un presidente regional, o sea, tienes que jugar en las ligas menores. Y no es el que habla bonito. Yo, por ejemplo, yo no podría ser político. Porque yo no tengo, digamos, yo no soy funcionario público. Podré saber muchas cosas, pero eso no me da, digamos, la capacidad de ser político. Político fundamentalmente se necesita, como te digo, ¿no? Primero ser honesto, tener desde el punto de vista moral, excelencia, pero al mismo tiempo visión de futuro y capacidad de negociación. No estamos hablando de que la capacidad intelectual se mide por la retórica que uno tiene. No, eso no sirve en política. Claro, pero mira, por ejemplo, si tú te das cuenta de los presidentes peruanos que hemos tenido, no te puedo mencionar uno solo por el cual yo me quito el sombrero, ni uno. Es algo, nadie. Bueno, mira. Casi todos, o sea, si tú analizas el problema de la política peruana, siempre ha sido, los presidentes, por ejemplo, siempre han tirado para ellos mismos. Luchito, pero mira, yo te digo una cosa, ¿no? El problema del Perú es que creemos que el blanco y negro, digamos, de la historia, ¿no? O sea, todos los gobiernos hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Claro. Y lo que, digamos, la aprobación depende del balance entre lo positivo y lo negativo. Y es más, el balance dentro de la coyuntura histórica en la cual ha gobernado. No es lo mismo ser un Alan García en el primer gobierno con una coyuntura totalmente adversa, con el terrorismo, un país totalmente cuando recibió, que el Alan García en su segundo gobierno, que ya lo recibió bien, digamos, cuando Fujimori hizo reformas, etcétera, etcétera, y digamos, creó un Producto Bruto Interno, expandió el crecimiento económico. No, o sea, en el Perú tenemos el gran error, por eso que ahí viene el antifujimorismo. Fujimori hizo cosas muy malas y cosas muy buenas, y de ahí viene, digamos, el aspecto controversial. Leguía fue para mí el mejor presidente peruano, hizo cosas buenas y cosas malas también, pero fue el que nos llevó a la modernidad. O sea, mejor dicho, Sánchez Cerro fue un presidente que en el balance negativo. Velasco para mí tiene 0,3 sobre 20 porque hizo dos cosas buenas y el resto lo hizo mal. Entonces, yo quiso decirle al peruano, o sea, primero invitarlo a que lea Basadre, que es, digamos, o que lea a Heraclio Bonilla, Baltasar Carabedo, que lea, digamos, a Valcárcel, etcétera, porque solamente a través de la lectura es que nosotros vamos a dejar de hacer la caricatura de lo que fueron nuestros gobernantes, ¿no? El presidente Belaúnde fue un gran presidente, hizo, digamos, la conectividad, digamos, física del Perú, hizo un poco, digamos, simplista en la forma de apreciar, pero en cada presidente hay virtudes, incluso en Bodría, que yo antes creía que Bodría era el peor presidente, o cuando yo veo la ley de minería, una serie de cosas, o sea, al puneño hay que enseñarle a dejar la caricatura de que, digamos, o los presidentes son todos corruptos, malos, o solamente hay uno que es, digamos, bueno porque es de izquierda, ¿no? Entonces, no, yo no digo que, o sea, se puedan ser malos o buenos. Lo que digo yo, no hay un presidente por el cual yo podría quitarme el sombrero, ¿no? Y eso no es solamente típico al Perú. Es en muchos países, o sea, se da eso. ¿Por qué? Porque la mayor parte, cuando están en el poder, quieren hacer cosas más que nada para su propio partido, como lo es en México, como lo es en Cuba, como lo es en varios países en los cuales, o sea, no existe una democracia total, o sea, más que nada hay una especie de dictadura, como puedes tenerlo en Rusia y todo eso, ¿no? Mira, la impresión que tengo yo, por ejemplo, de Velasco, de Odría, todo ello, o sea, como tú dices, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero, o sea, es más que nada por las personas que lo han acompañado. O sea, las personas que estaban ahí. El nivel político del Perú, lo que se puede incluso ver ahora, no es malo. Porque para que una
un sistema político se pueda oponer a una dictadura que hubiera podido aparecer en el Perú con el señor Castillo, o sea, es algo que se hubiera podido dar, pero gracias a la política peruana, que no es nada extraordinaria, positiva ni negativa, se ha podido mantener una democracia. Claro, pero hay una cosa también, Luchito, y a lo que yo quiero ir, ¿no? Es cuando tú evalúas una gestión, no tienes que evaluar la gestión por el input, o sea, por decirte, vamos a poner el caso de Ollantaytamala. Sí, Ollantaytamala creó, digamos, los desayunos que para los alumnos, no sé cómo se llama ese programa, ya, hay un programa de alimentación. ¿Ah? Caliwarma. Sí. O sea, ese es el input. Luego vienen los procesos, o sea, ahí en ese proceso, ¿cuánto le costó al Estado? Luego vienen los outputs y los resultados. Los resultados fue que los chicos con esa alimentación no mejoraron su rendimiento para nada. O sea, es así. O sea, mejor dicho, el peruano no sabe evaluar tampoco, digamos, de una manera sistemática qué cosa es un buen programa. Unos pueden decir, sí, yo voto, para mí ha sido el mejor gobierno porque él invirtió en 50,000 computadoras, pero esas computadoras no sirven para nada, ¿me entiendes? O sea, yo pienso que ese es el gran sesgo de la evaluación de una gestión gubernamental. O sea, que no sabemos evaluar sistemáticamente un programa. Entonces, por eso es de que ante esa, digamos, carencia, es que nosotros caricaturizamos a todos nuestros gobernantes. Yo no... O sea, es lo que yo pienso, ¿no? Honestamente. Sí. Alfredo, ¿quieres decir algo? Sí, sí. A mí me parece, por ejemplo, ¿para qué quieren ser presidentes ahora, en esta época? Antes era cuando había política, la política había ideología, ¿no? Había un camino un objetivo que se quiere a largo plazo, ¿no? En cambio ahora, ¿para qué quieren ser presidentes? Es para robar, ¿no? Ya no les interesa que una política, en otros países también, en Europa, siquiera gobiernan para la siguiente elección, ¿no? Trate de hacer algo bueno para poder ser elegidos de nuevo. Pero ahora en el Perú no, ¿no? O sea, entran y tratar de sacar más cantidad de dinero posible, ¿no? Entonces no les interesa qué pasa con el Perú, ¿no? Entonces, para ser el presidente tiene que ser como antes eran para los alcaldes, ¿no? Que eran personas honorables. Para el presidente también tiene que ser algo especial, ¿no? No puede ser cualquiera, tienes que alguien que representa, que realmente representa moralmente como persona, ¿no? Entonces, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que elevar la valla a alto nivel, ¿no? O sea, para que una persona, digamos, hoy en día ya nadie puede decir de que uno por ser pobre no tiene acceso a la información. Hoy día todos en una democracia, digamos, tenemos acceso a información por internet, etcétera. La valla tiene que ser alta para cualquier funcionario público, cualquiera sea. Y si es que va a ser un congresista, si va a ser un alcalde, si va a ser un presidente, tiene que ser una valla altísima, ¿no? No puede ser, digamos, cualquier persona, ¿no? No una persona que de una... Yo, por ejemplo, yo no estoy preparado para ser presidente. Yo no estoy porque no he jugado en Liga Menor. No he jugado. Segundo, porque no tengo experiencia política. Entonces, yo pienso que hay personas que de por sí estamos descalificados para ser, digamos, funcionarios públicos, y no podemos serlo, ¿no? Y hay que, lo primero es partir de la honestidad y decir, yo no puedo ser, no estoy preparado. Eso es, digamos, lo primero que tenemos que aprender. Pero, o sea, si analizamos lo que estás diciendo, Cucho, habría muy pocas personas que están preparadas. No, los que han jugado en Liga Menor, Luchito, los que han jugado en Liga... o sea, no hay muchos. Bueno, pero ir a la selección peruana sin haber jugado en ligas menores, entonces yo pienso que nadie, bueno, o sea, son unos pocos, pero esos pocos que sean los que merecen, ¿no? O sea, mejor dicho, tenemos 1,200 distritos. Empecemos por los políticos que sean de alto nivel, pero a nivel de gobernación, de distrito, o cualquier tipo de institución en todo caso, y que luego el Jurado Nacional de Elecciones le ponga una valla en términos de títulos académicos, porque tiene que haber, ¿no? Tú no puedes ir, digamos, a partir de cero al Congreso, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo contigo, pero por ejemplo, si tú tomas como ejemplo el presidente Castillo, ¿cómo es que llega al gobierno?
Oye, en las redes sociales en ese entonces, yo ahí en Puno, obviamente, porque yo generalmente estaba en las redes sociales en Facebook, había muchos puneños que decían que no se necesita, que Evo Morales había sido un brillante presidente siendo, con una mentira, obviamente, porque Evo Morales nunca fue presidente, fue Álvaro García Linera, etcétera, etcétera, eso ya lo vamos a discutir después. Después decían de que, bueno, ya con ayuda de los expertos, ¿no? De ayuda de los expertos, ¿no? La gente no está en la capacidad de entender eso. Entonces, la gente, digamos, no conoce lo que es un sistema democrático y no conoce cuánto juega en su contra el elegir una persona como Castillo, ¿no? ¿No? O como Evo Morales. O como Evo Morales, ¿no? Me parece que, o sea, por ejemplo, ahora en América Latina, los casos como Castillo están haciendo una especie de masa. Si tú tomas, por ejemplo, en la Argentina, si tú tomas, por ejemplo, en Brasil, con Lula, si tú tomas, por ejemplo, lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando desgraciadamente ahora con Colombia, todos esos países, o sea, no son, pues, no se pueden decir que han sido elegidos de una manera imparcial. No. Pero al mismo tiempo no duran mucho, ¿no? O sea, mejor dicho, a raíz de lo que hubo la marea roja de Latinoamérica, está habiendo el contraataque, digamos, libertario, ¿no? O sea, posiblemente Javier Milei gana las elecciones, ha ganado las PASO en Argentina y posiblemente gane las elecciones. Entonces va a ser la primera vez y él va a desmontar todo el Estado argentino, ¿no? Va a desmontar toda esa mafia kirchnerista que se ha plagado durante más de 20 años, de 10 años, pero obviamente el peronismo cerca de 40 años y que ha hecho de Argentina de ser un país, el país más rico del mundo, convertirlo en un país con 50% de pobreza, 10% de indigencia, el país, digamos, con una inflación de 110%, ¿no? Eso es lo que ha hecho la izquierda en Argentina. Claro. Y eso es lo que ha hecho la izquierda en Venezuela. Entonces son países, llegan al gobierno y llegan de una manera limpia. No vamos a decir que no. Pero generalmente no duran, porque obviamente no solamente las políticas redistributivas demandan primero que tú tengas la capacidad de crear riqueza y esos gobiernos no crean riqueza. La riqueza, o sea, por ejemplo, si se habla de la Argentina, es un país que es recontra rico. Si se habla de Brasil, es un país recontra rico. Pero el problema es que, o sea, los gobiernos que se han tenido no tienen la capacidad de poder hacer una administración y una repartición de valores. O sea, no sé, cuando hablo de repartición no es dar a la persona a todas las personas que merezcan o que no merezcan. O sea, para mí repartición es para dar a las personas que merecen, o sea, las personas que trabajan. Claro. Ahora la mayor parte de países, por ejemplo, los cuales tenemos problemas, o sea, son personas que quieren tener cosas, quieren obtener puestos en los cuales no van a trabajar y van a ganar bien, o simplemente no quieren trabajar. Claro, es cierto, Luchito. Ahora, por ejemplo, el problema que se tiene, el problema mundial que estamos teniendo en Europa, en el mundo, en Asia, es que bastantes gobiernos están siendo sometidos por dos países que están jugando un papel muy importante en el mundo, que son China y Rusia. O sea, son dos países que están instalándose poco a poco. Rusia puede estar con el problema de la guerra en Ucrania, pero, por ejemplo, en África sigue trabajando para poder instalarse de una manera duradera. Sí, Alfredo, ¿quieres intervenir?
Sí, sí. Un país, todos los países pobres son corruptos. El problema es la corrupción. No es que tengan o no tengan dinero, ¿no? Es la corrupción. Mientras no tengamos el poder judicial que realmente sea poder judicial, ¿no? Nunca no va a cambiar las cosas, ¿no? Porque se usa también la justicia como parte política, ¿no? Entonces, tiene que cambiar eso, ¿no? Si no cambia eso, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Si uno quiere hacer cosas buenas, por eso lo van a empapelar, ¿no? Claro. Porque no le conviene. Entonces, si no hay un sistema judicial que realmente funcione, entonces, ¿quién se va a meter a ser político? Le van a sacar a civil y le van a encontrar lo que no hay, ¿no? Así es. Entonces, nadie va a querer una persona que sea competente, va a querer meterse en eso, ¿no? Entonces, tiene que cambiar eso para que esas personas puedan entrar. Pero yo creo que Perú no tiene futuro. De acuerdo, claro, obviamente. De acuerdo. Y todavía más que todos los otros países, ¿no? Porque en Perú la mayoría trabaja por su cuenta, ¿no? Él no quiere trabajar para el Estado, ¿no? Para el Estado es para, bueno, si es que hace obras para el Estado, el peruano trabaja por su cuenta, ¿no? Entonces, es impresionante. El emprendimiento peruano es impresionante, ¿no? Como, digamos, la capacidad creativa, el emprendimiento, la cantidad de microempresarios, en todo, es impresionante. O sea, el Perú ha mejorado gracias no a sus gobernantes, sino a los gobernados, ¿no? O sea, esa es una cosa brillante de la que yo personalmente me siento orgulloso. Sí, por ejemplo, en otros países dice, ¿dónde terminas la universidad? Dice, ¿dónde vas a trabajar, no? Pero en Perú quieren hacer su empresa, ¿no? Quieren hacer su propio emprendimiento. Y eso, por ejemplo, acá en Europa, ¿no? Que es son de izquierda casi todos. Tú ves a todos ahí, quieren trabajar para el Estado, ¿no? O que el Estado les dé todo, ¿no? En cambio, el Perú no. O sea, quiere que el Estado no se meta. Ellos mismos lo pueden hacer, ¿no? Pues ya está por dentro, sino que falta organizarlo, ¿no? Y esas personas que gracias a ellos, que el Perú no está tan mal, así orientándolos, me parece que sí puede, porque la mayoría son los trabajadores, ¿no? La mayoría son los que quieren, pero no quieren hacerse problemas, ¿no? No quieren meterse para que después, digamos, ábrense negocio y después lo piden piedras, ¿no? O sea que la mayoría es la mayoría silenciosa, ¿no? Que me parece que dentro de poco va a llegar y va a dejar de ser silenciosa, ¿no? En ese momento Perú va a crecer, tiene todo, el capital humano lo tiene, la tecnología se puede conseguir con poco tiempo, con dinero se consigue, pero la parte de eso de ser emprendedor, eso no es fácil conseguir un país. Y por eso creo que Perú tiene futuro y los recursos naturales también, ¿no? Entonces, yo veo con el futuro de Perú más brillante que otros países. Tienes completamente razón en lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque, o sea, mira, yo pienso que con todos estos problemas que hemos tenido últimamente políticos, si la gente no se hubiera dado cuenta de ello, simplemente había un golpe de Estado. No solamente, o sea, porque hubieron personas que interceptaron ese golpe de Estado, sino porque, o sea, el mismo pueblo se comenzó a dar cuenta. O sea, mira, si tenemos un gobierno como el que impuso Chávez, o como se tiene en Nicaragua, como se tiene incluso en Argentina, el Perú no hubiera podido darse nuevamente coraje para poder sobresalir. Claro. Mira, yo pienso que si no se ha llegado con toda esa marcha hacia Lima y todo eso, que sea una cosa que sea una victoria para esa ideología, es justamente por lo que tú acabas de decir, Alfredo. O sea, el peruano es emprendedor, el peruano es trabajador, el peruano le gusta el trabajo, no lo hace por obligación, le gusta el trabajo. No es una persona que quiere ser mantenido. O sea, nosotros no tenemos esa mentalidad. Incluso la gente del campo que no tiene estudios, lo vas a ver que quieren emprender. Y la desgracia es que, o sea, la educación no llega a todo el Perú.
Incluso en Lima, por ejemplo, no hay mucha gente que es analfabeta. ¿Por qué? Porque la educación no llega. Pero ellos son emprendedores. Eso es lo que nos lleva. Y tienes toda la razón. O sea, el peruano es trabajador. Y por ese hecho, o sea, no nos vamos a quedar. Si el Perú ahorita está como está, es por el pueblo. Es porque, o sea, el peruano es un trabajador y honesto. Completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo, Luchito. Y Alfredo, obviamente, con los dos. Bueno, Cuchito, hay unos temas que tú quisieras tratar, o tú, Alfredo. Escucho. Yo pienso de que hemos tocado, digamos, en forma global, digamos, los aspectos más importantes, ¿no? Yo lo que pienso es lo siguiente, ¿no? Que sería lindo que todos los puneños nos podamos sentar, digamos, en un fórum, ¿no? Y hablar así, digamos, de una manera clara, ¿no? Sobre lo que es, digamos, una visión de futuro, ¿no? Y al mismo tiempo deslindar con la violencia, deslindar con, o sea, analizar todo lo que ha pasado en estos dos años, ¿no? Sí, porque obviamente la narrativa que se ha construido es de que todo eso es a favor de Puno. Yo soy de los que creo que eso atenta contra Puno y atenta contra el Perú. Yo pienso que sería lindo que abran las puertas de la universidad a otro tipo de ideas, otro tipo, digamos, de ideologías, ¿no? Porque obviamente el carácter, digamos, autoritario y totalitario ha hecho de que, digamos, la Universidad de Puno sea digamos, un centro de adoctrinamiento, ¿no? Y todas las instituciones de profesionales en Puno estén en manos de gente que tienen la misma línea de pensamiento, que muchos de los periodistas en Puno y los editoriales tienen más o menos la misma línea. Es fácil, digamos, encontrarlo en los Andes, etcétera, etcétera, ese tipo, digamos, de ideas, ¿no? Y sería lindo que nos dé la oportunidad a los que pensamos distintos de discutir. Que alguien como nosotros podamos ir en calidad de docente a la Universidad de Puno, ¿no? A poder, digamos, discutir. Porque eso es lo que lo beneficia a Puno, ¿no? Y no estoy hablando de ahora, estamos hablando de 40, 50 años, porque cuando yo fui a la Facultad de Sociología como alumno libre, al primer ciclo todos eran marxistas-leninistas, o sea, te das cuenta del nivel, digamos, de adoctrinamiento, donde no había ni un contrapeso, ¿no? Cuando tú al segundo ciclo todos son marxistas-leninistas en la Facultad de Sociología de la Universidad de Puno, entonces significa que a la gente no le da la capacidad de discernir entre propuestas que están en las antípodas o dentro de lo que ellos mismos consideran la dialéctica. Y eso es lo que nosotros tenemos que porfiar. Y eso es lo que yo quisiera, digamos, promover en Puno, que la cancha se nivele. Para mí, o sea, lo que sería importante es el diálogo. El Por diálogo supuesto. y compartir, como tú dices, o sea, dialogar. No, Por supuesto. o sea, dar sus ideas y, o sea, compartir conocimientos. Por ejemplo, ahora si uno se da cuenta qué es lo que está pasando en Rusia, qué es lo que ha pasado con Cuba, qué es lo que ha pasado con Venezuela, es lo que estaba pasando en el Perú, es una copia de todo ello. Mira lo que acaba de pasar con Rusia. Acaba de morir el que era el formador de Wagner. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado con el Cienfuegos? Cienfuegos, ¿quién fue? El cubano que estaba acompañado del Che, eran 5. Cienfuegos también murió en un vuelo. Un complot, sí. O sea, el avión explosionó y no se sabe cómo fue. Y así, o sea, son cosas que son paralelas que a pesar del tiempo, ya te estoy hablando de los años 59, 60 en Cuba, y mira lo que está pasando ahora en Rusia, es lo mismo. O sea, hay cosas que se están repitiendo y que se están instalando en el mundo.
Y eso tenemos que tener cuidado. Y lo podemos dialogar. Ver, las personas, por ejemplo, que ahora están dirigiendo de una manera oculta el Perú, no se puede dialogar, porque no sabemos quiénes son. Ahora, por ejemplo, en las próximas elecciones va a haber sorpresas. Sorpresas de izquierda, sorpresas de derecha, sorpresas del centro quizás, pero ahora, hoy en día, las personas de izquierda o de extrema izquierda que se puedan presentar no existen, pero en las elecciones estarán, porque es un trabajo subterráneo que llega a tomar sus frutos cuando las elecciones llegan. ¿Qué es lo que piensan ustedes? De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, bueno, eso es para llegar al poder, ¿no? Hay varias formas de llegar al poder, ¿no? Lo de Rusia, pero yo tengo otra versión, otra forma de pensar lo que está pasando en Rusia, ¿no? Pero bueno, es cómo llegar al poder, ¿no? Y para qué se llega al poder, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica es todo como dijo el Maduro, que viene vientos de izquierda, ¿no? Antes de que pasara todo de Perú, Chile, ya dijo, ¿no?, que va a estar mintiendo los vientos de izquierda, claro, y por eso llegó todos los problemas en Chile, Perú, Colombia, ¿no? Eso ya estaba programado, ¿no? Que iba a venir la segunda oleada claro, ¿no? El foro de Sao Paulo, ¿no? Sí, no, la de Puebla, con la de Puebla después. Sino claro, que el problema es pues, que los que entraron eran tan malos pues, que ya no lo puedes, pues ya no hay excusa, ¿no? Por ejemplo, si el Castillo hubiera sido cualquier persona normal, de repente se quedaba, ¿no? Con todo lo que estaba pasando, es que con los que han llegado pues son tan malos pues que ya no hay excusa, ¿no? Cualquier persona normal se podía quedar de presidente de Perú y cambiaba todo, ¿no? ¿No? Entonces ese es el peligro, ¿no? No, y yo pienso que no hubiera sido posible, Alfredo. Yo o sea, creo que cambiar sí. todo no, No, justamente por lo que acabas de decir, que o sea, nosotros los peruanos somos personas que trabajamos y no queremos depender del Estado. No queremos tener un trabajo forzosamente del Estado porque la mayor parte de personas no estamos formadas para tener un trabajo que sea de Estado. En el Perú, por ejemplo, si tú hacemos un análisis de los empleos que existen, lo que más existe en el Perú son comerciantes. Los agricultores cada vez hay menos. Las personas que se ocupan de la ganadería cada vez hay menos. Los mineros hay cada vez más. ¿Por qué? Porque es relacionado al comercio. Entonces, para mí, el hecho, por ejemplo, de lo que está pasando en América Latina, si te das cuenta de todos los gobiernos, que sea en Venezuela, en Nicaragua, en todos esos países, en Chile, en Bolivia, en el Perú, la mayor parte no son profesionales ni técnicos. La tampoco mayor interesa. parte son sindicalistas. Y eso Tampoco es lo que está interesa. pasando también acá mira lo que está pasando en España. Sí, sí. Tampoco interesa, ¿no? Mientras menos capacitados están mejor porque los puedes manejar mejor, ¿no? Porque el objetivo es que todos sean pobres. Y hacer todos pobres, los están con el gobierno, van a estar bien. Y si piensa, es malo, ¿no? Porque si hace pensar, y el dinero pues te hace pensar a la gente, ¿no? Entonces, te hace tener, que la persona que tiene dinero tiene más libertad de pensar. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues que no tengan dinero, cosa que no piensen, y manejan todo, ¿no? Entonces, lo que quiere ser, no necesitan gente buena, no gente sumisa, gente que los controle, como es el nuevo esclavismo, ¿no? De que vivan del Estado, que el Estado les dé dinero y estén a lo que el Estado les dé, ¿no? Ese es el objetivo de ellos, ¿no? Claro. Pero después, ¿tú crees que en el Perú la gente iba a pelear en la calle contra los militares? Si es fácil, tú agarras 5 generales, 10 generales y los compras. ¿Tú crees que la gente, esos comerciantes van a ir a salir a pelear como hacen los de la izquierda? Los comerciantes, todo eso, o sea, son personas que trabajan en silencio. Mira, yo he estado en Puno cuando hubo todo ese movimiento
cuando Castillo quiso imponer su golpe de Estado. Y las personas, los comerciantes, todos ellos, acataban. ¿Por qué? Porque la organización que estaba detrás de todos ellos, incluso cada mañana tenían que marcar en la lista si estaban presentes o ausentes. Los taxistas, todos ellos que trabajan para cooperativas, entre comillas, o sea, todas esas organizaciones tenían que marcar presente. Y si no marcabas presente, tenían multa. ¿Te das cuenta? O sea, es una organización, pero que está muy bien hecha. Por esa parte. Ahora, por ejemplo, tú cuando dices que todo el mundo puede esperar del Estado, si tú pones, por ejemplo, en referencia Cuba, Cuba no puede vivir. Cuba no tiene los medios suficientes como para poder decir, o sea, cállate, no digas nada y vas a comer bien, porque no comen bien, no tienen libertad. Por eso mismo, ¿no? Ellos controlan a la gente. Con el poco dinero que tienen, los tienen de esclavos. Claro, pero no tienen Peor todavía. Tienen los medios suficientes como para poder decir, nosotros vamos a poder hacer las cosas, ustedes conténtense de comer bien, de estar bien. O sea, no es verdad. Porque están controlando ya la curva de Maslow, en la pirámide, están controlando todo lo básico, ¿no? La supervivencia, de comer. Y con eso, pues, no puedes jugar, ¿no? Ellos controlan eso, ¿no? Y si controlan eso, pues, controlan a la gente, al pensamiento, ¿no? Como en Alemania, ¿no? En la Alemania comunista, ¿no? Que la tercera parte eran informantes del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos les pagaban dinero, porque si eran informantes, pues les dan comida, les dan otro, hay formas de manejarlo, ¿no? Lo que hay que decir es que ni siquiera entren, ¿no? Ni siquiera asomen, porque una vez que asomen, su objetivo es quedarse. Y después ya es muy tarde sacarlos, ¿no? Ahora, Perú tuvo la suerte, ¿no? Si fuera un poco más inteligente, se quedaba. Hay formas de hacerlo en el Perú, ¿no? Pero Perú todavía es peruano, ¿no? Bueno, entró el presidente, porque entraba otro, no se quedaba. ¿Tú qué piensas, Cucho? No, obviamente. Yo creo que el escenario es complejo, ¿no? En el sentido de que ellos tienen, digamos, un plan, digamos, que fue activado por el chavismo, el socialismo del siglo XXI, digamos, Ernesto Lacao, o sea, la izquierda con todas sus mutaciones que ha ido generando ideológicamente sobre cómo tomar el poder, ya no a partir, digamos, de un sujeto que es la clase obrera, el proletariado, como fue, digamos, antes en Europa, sino es a través de crear contradicciones del capitalismo, ir articulando todos los antisistemas y la toma del poder a través, digamos, de usar la democracia, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, es una receta que, digamos, está en los libros, en la ideología, pueden leer, digamos, ahí perfectamente todo, digamos, lo del Foro de Sao Paulo, etcétera, son estrategias. Eso lo han hecho y ahí, digamos, un día lo invitaron al candidato Evo Morales, Hugo Chávez le dijo, junto con Lula, le dijeron, Hugo Chávez lo trataba de indio, nosotros te vamos a llevar al poder, ¿no? Entonces, crearon una campaña política brutal con petrodólares, donde Evo Morales, de ser un líder cocalero, se convirtió en el Pachacute, el hombre, digamos, el hombre, digamos, heroico de Evo Pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, toda la estrategia gramsciana y todo eso, digamos, hace de que la gente en algún momento, por la propaganda tan buena, el chavismo a lo mejor que ha tenido su propaganda, va tomando la democracia, la utiliza para perennizarse, ¿no? Entonces van generando un sistema autoritario a través de, digamos, de someter el poder judicial, el poder legislativo, como lo en Venezuela, Bolivia, Nicaragua,
Y al final terminan, digamos, haciendo una dictadura blanda. Y eso es lo que sucede, pero todo cae por su propio peso. En Bolivia ya sabemos que Bolivia es un país que está en descomposición y pronto, digamos, va a eclosionar. Pero bueno, yo pienso que ese es un resumen de todo. En otro programa vamos a tocar muy bien el tema. Ok. Bueno, Cucho, ha sido un gusto poder intercambiar ideas contigo, con Alfredo, y espero que, les quiero felicitarlos por haber tenido esta idea de crear Puneños Exitosos, porque es una oportunidad de diálogo, es una oportunidad de visiones completamente quizás no diferentes, pero visiones personales que nos ayudan a comprender un poco más el mundo puneño, y les agradezco por todo ello. Gracias a ti, Lucio, por la entrevista, a ti, Alfredo, ¿no? O sea, para mí ha sido un honor, digamos, esta vez en calidad de entrevistado, estar en este programa, y Abdul, que es nuestro gran productor, ¿no? O sea, que digamos, hace, digamos, la parte técnica también, agradecerle por esta entrevista. Claro, Abdul, y te agradezco también por todo ese trabajo que haces. Y Alfredo, tienes la palabra antes de dar la despedida a Cucho. Sí, Cucho es el que faltaba para entrevistar. No debíamos entrevistarlo más antes, pero bueno, había bastantes invitados que... Sí, Cucho también siempre tenía que hablar, ¿no? Sino que ahora hay tantos temas para hacer. Por ejemplo, no hablamos tanto de arte, música, ¿no? Que también te gusta, y otra vez ya hablaremos sobre eso, ¿no? Pero ojalá que continúe esta serie de entrevistas. Como dice Lucio, es para conversar, ¿no? Y de conversar se puede conseguir nuevas ideas, ¿no? Y podemos conseguir algo juntos, ¿no? Y es conversar, ¿no? Conversando podemos aprender bastante y tener nuestros objetivos, ¿no? Espero que sea lo mismo. Cucho, tienes la palabra de despedida. Bueno, agradecerles a ustedes, Lucio, Alfredo y Abdul, por la entrevista. Yo pienso que este programa, digamos, se va a ir consolidando cada vez más. Vamos a ir entrevistando más personas que no son tan conocidas y que pertenecen a otras generaciones, y vamos a ir ampliando el espectro de puneños exitosos. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias, Cucho. Gracias, Alfredo. Gracias, Abdul. Muchas gracias, Abdul, Lucio, Cucho, y a todos los oyentes.